Hola muchachos, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Iber? ¿Cómo te ha ido? Bien, señor. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Bueno, listos. Entonces, chicos, la idea de hoy entonces ya sería, como les había propuesto, los sábados trabajar un poquito como de la parte práctica. Entonces, los que tengan la oportunidad, por favor, abran el software de... ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la onda? Logosoft, ¿listos? Entonces, los que tengan el computador a la mano, abran su Logosoft. Yo les voy a compartir aquí mi pantalla. A ver. Compartir pantalla, Logosoft. Listos. Bueno, entonces, el plan para hoy es revisar un poquito como de las instrucciones básicas y comenzar a hacer unas simulaciones sencillas y simples, ir aprendiendo como el funcionamiento del software y ir trabajando. ¿Listos? Entonces, esta es la interfaz. ¿Ustedes me recuerdan? ¿Ya habíamos revisado un poquito de logo al inicio de semestre o no habíamos visto nada? ¿Ni idea? Bueno, nuevamente entonces vamos a empezar desde lo más básico. Entonces, la primera lenguaje de programación que vamos a aprender es el lenguaje gráfico. ¿Listos? Entonces, el lenguaje gráfico básicamente se trata de montar los circuitos o esa programación de ese PLC a través de dispositivos que vamos a graficar en nuestro esquema. ¿Listos? Entonces, el primer dispositivo, en este caso, sería una entrada. Entonces, para entender, entradas hay de dos tipos. ¿Listos? Entradas hay digitales y analógicas. ¿Listo? Por ahora y en la gran mayoría de nuestro curso vamos a trabajar solo entradas digitales, es decir, encendido o apagado. ¿Listos? Obviamente, como les decía, también hay unas entradas analógicas que pues tienen unos rangos, bien sea de voltaje o de corrientes, que me indican pues una variable con más precisión que solo encendido o apagado. Pero por ahora, para nuestros ejemplos prácticos, vamos a trabajar solo entradas digitales. ¿Listos? Este tipo de entradas, pues igual todos los dispositivos tienen un identificador. Entonces, por ejemplo, esta ya es la entrada I1. Y con el botón derecho voy a obtener las propiedades del bloque. Entonces puedo escoger dentro de las 24 entradas que tengo disponibles qué número le voy a poner. Puedo darle un comentario, ¿sí? Es decir, ponerle una etiqueta. Y en la simulación, entonces, esa entrada que es digital, yo la puedo simular como un interruptor, ¿sí? Es decir, que está o encendido o apagado, como un pulsador normalmente abierto, como un pulsador normalmente cerrado, simplemente al que pulso, o como un generador de señales con determinada frecuencia. ¿Listo? Entonces, por ahora nosotros pues vamos a trabajar el interruptor, que sería el más fácil. ¿Listos? Bien, y entonces pues lo más básico, voy a conectarle una salida directamente a ese interruptor. Las salidas están representadas por la letra Q. ¿Listos? Entonces, igual, simplemente pues tengo una cantidad de salidas, tengo 20 salidas y puedo darles una etiqueta. Bien, entonces, ¿qué pasa? Para unir dos dispositivos, entonces yo lo que hago es con el mouse llevar la línea de una de sus terminales a la del otro dispositivo. ¿Listos? Entonces aquí ya tenemos la parte, pues, digámoslo así, la simulación más básica que podríamos manejar en Proteo, en Logosoft. ¿Listos? Para simular, vamos a encontrar aquí este botón, ¿sí? Creo que es como el quinto del último hacia el primero. Y entonces con este botón activo mi simulación. Cuando yo activo mi simulación, voy a encontrar en la parte de abajo una serie de botones, ¿sí? Entonces, pues voy a encontrar un tiempo, voy a ver cuántos ciclos se han ejecutado de
de esa simulación. Y entonces a un lado voy a encontrar mis entradas, ¿sí? Y al otro lado voy a encontrar mis salidas. Las salidas van a estar representadas por un bombillo, ¿listos? Por simplemente una señal indicadora que se va a prender o apagar. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo súper fácil, ¿cierto? Todo correcto, fácil. Bien, listos. Entonces simplemente cuando yo estoy ya simulando y enciendo mi interruptor, entonces fíjense ustedes que aquí a este lado, déjenme ponerles aquí esto. Entonces aquí a este lado se va a encender mi bombillo, ¿sí? Se va a encender mi salida. Y en el circuito, o en el diagrama, perdón, el esquema, yo lo voy a ver de color rojo. Es decir, cuando algo está energizado, yo lo veo de color rojo, ¿listos? Rojo. Entonces, y simplemente nuevamente si lo apago, pues cuando está desenergizado queda en color azul y mi salida va a quedar apagada, ¿listo? Eso es lo más básico, una entrada, una salida, ¿listos? Bueno, ahora vamos a mirar otra serie de dispositivos que nos van a ir sirviendo. A medida que vayamos introduciendo, vamos estudiando cada uno, porque si me pongo a explicarles todo el listado, pues nos vamos a hacer bolas, ¿listo? Entonces, ¿recuerdan ustedes la clase pasada que revisamos un poquito de lógica, sí, de lógica básica? Entonces vamos a incluir unas funciones básicas como lo son la AND y la OR para ver el comportamiento. ¿Listos? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es parar la simulación. Entonces con este mismo botón aquí paramos la simulación y ya podemos editar nuestro circuito. Voy a eliminar esta línea. ¿Listos? Entonces, voy a incluir una compuerta OR, que era la más fácil que hemos visto, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, la tabla de verdad de la OR me decía, con cualquier entrada que esté activada, simplemente mi salida se va a activar. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar dos entradas. ¿Listos? Entonces, tenemos la entrada 1 y la entrada 2. Tenemos nuestra compuerta lógica, que se llama OR, y tenemos nuestra salida. Entonces, conectemos. Voy a conectar la entrada 1 a la terminal 1 de la OR y la entrada 2 a la terminal 2 de la OR. ¿Listos? Y la salida de la OR, voy a conectarlo a nuestro relé de salida, llamémoslo así. ¿Listos? Entonces, Ingeniero, una pregunta. ¿Ahí no importa la entrada? ¿O se puede conectar a cualquier entrada? se puede conectar a cualquier entrada y tantas como tú quieras. En este caso, pues el dispositivo tiene 4. Entonces puedes utilizar una, dos, las 3 o 4, sin importar el orden. Sí, pero digamos, tenemos dos salidas, ¿sí? Digamos, la salida 2 la puedo conectar a la entrada 4. Claro, claro, naturalmente. Fíjate, yo podría simplemente, por ejemplo, desconectar este cable. Espérame que estamos simulando, ¿no? Ingeniero Entonces, Jimmy, buenos días. hola Jorge, ¿cómo estás? Entonces Pero simplemente, sí. una cosita, esta clase también queda en el canal YouTube, ¿cierto? Claro, sí, señor. Ah, ok. Todas las clases yo las subo. Creo que la de ayer no la he subido, pero ya ahorita apenas terminemos esta, la cargo. Ingeniero, otra cosita, ¿y lo de asistencia tomó lista o va a enviar un enlace? No, Jorge. La lista, en teoría, pues como estamos grabando el video, la lista es el video. ¿Sí? Eso es Mm, la asistencia, bien, es el registro de los que están acá en el chat. Igual, en el video, eso queda ahí registrado. ¿Listo? Bueno. ok, ok. Entonces, vamos a simular este, que sería como el siguiente paso más básico. Entonces, fíjense ustedes que ahora de este lado tenemos dos entradas, seguimos manteniendo una salida y tenemos una compuerta. Entonces, acuérdense que cuando nosotros activamos cualquier entrada de una compuerta OR, la tabla de verdad nos dice que la salida es activo. Entonces, si yo activo la entrada 1, entonces se va a activar mi OR y voy a tener salida. ¿Listos? Si la apago, pues nuevamente se apaga. Si prendo la 2 igual, la tabla de verdad simplemente decía cualquier entrada va a darme salida. Y si prendo las dos, pues también voy a tener salida. ¿Listos? Entonces eso, compuerta OR, que también lo vemos que es súper básico. Vamos con la compuerta AND. La compuerta AND, que es la siguiente más fácil. Y ya vamos ahí con puertas. Entonces, como lo habíamos revisado la clase pasada, sabíamos que a diferencia de la OR, lo que yo les decía, miren, no importa a qué entrada yo me conecte, ¿sí? Es indiferente. Voy a poner aquí otra entrada, vamos a trabajar con dos entradas. Entonces me decía, la AND tiene que tener todas sus salidas activas, todas sus entradas activas, perdón, para que tengamos una salida, ¿listos? Y voy a poner aquí otra salida.
¿Listos? Bien. Y vamos a simular. Entonces, fíjense ustedes, ya en este momento tengo 4 entradas de tipo interruptor y tengo 2 salidas. Entonces, vamos a trabajar con la compuerta AND. ¿Listos? Entonces, la compuerta me decía únicamente cuando las 2 entradas están activas, la salida se va a activar. Entonces, verifiquemos. Si tengo I3 activada, mi salida no se activa. Voy a apagarla y voy a activar I4. Si tengo I4 activa, mi salida no se activa. Pero si tengo I3 e I4, mi salida se activa. ¿De acuerdo? Que lo habíamos revisado pues con las tablas de verdad. Listo. Entonces, Ingeniero, una pregunta ahí, porque es decir, si en condiciones iniciales yo tengo, digamos, Q2, que es la salida, ¿sí? Sí. La tengo activada, ¿sí? O la tengo negada como tal, ¿sí? Entonces me va a dar invertido. ¿Sí? Me explico. Digamos, si tengo un 1 en la salida, ¿sí? Sí. Y un 1 en la entrada, al activarlo, al simularlo, me va a dar el inverso, o sea, se me va a apagar el circuito. Sí, claro. Si tú niegas cualquier variable, vas a obtener la tabla de verdad al revés. ¿Sí? O si niegas la salida, entonces va a funcionar al revés. Exacto, es que yo ya lo estuve, ya lo estuve mirando. Muchas gracias, ingeniero, yo lo estuve, ya ese sí lo pude descargar y lo instalé. Ok, genial, listo. Qué pena que no haya ayunado, me disculpan. Bueno, entonces, vamos con la siguiente parte. Vamos a mirar unas funciones, que las llaman en este caso funciones especiales, y las vamos a encontrar con el nombre de temporizadores. ¿Listos? Entonces vamos a borrar por aquí mis compuertas OR. Voy a mantener mis entradas. ¿Listos? Va a mantener aquí también mis salidas. Ya vamos a revisar a ver. Y vamos a incluir entonces el primer temporizador que se llama retardo a la conexión. ¿Listos? Entonces yo simplemente le doy acá y lo llevo acá. Bueno, entonces conecto a mi entrada trigger o disparador. ¿Listos? Que es la entrada de arriba. Aquí en la parte 2, bueno, en este no está activado. Y voy a conectar mi salida del retardo a mi relé de salida. ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona y cómo se parametriza? Entonces, yo voy a darle al retardo a la conexión botón derecho y en las propiedades del bloque voy a encontrar unos tiempos. ¿Listos? Recuerden que estos son temporizadores. Entonces, en este menú, perdón, voy a encontrar la escala. ¿Listos? Entonces, la escala me dice, en este primer espacio vas a tener horas y minutos, en el segundo vas a tener minutos y segundos, y en el tercero, segundos y centésimas de segundo. Entonces, vamos a dejar el de en medio. Entonces, aquí tenemos minutos y aquí tenemos segundos. Entonces, vamos a activarlo durante 4 segundos. ¿Listos? No le vamos a dar nombre, no le vamos a dar comentarios, simplemente lo dejamos ahí y entonces va a estar activo durante 4 durante 4 segundos. ¿Listos? Quiero que se den cuenta, voy a rayar aquí un poquito. A ver. Quiero que nos fijemos en algo y es en la gráfica que tiene adentro el dispositivo. ¿Listos? Entonces fíjense ustedes que él me dice, si tú en tu entrada tienes una señal de este tipo, entonces la salida va a ser de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces básicamente lo que él me dice es, ese parámetro que nosotros acabamos de mencionar, que eran los 3 segundos, va a ser este tiempo de diferencia. Déjenme rayar con otro color. ¿Listo? Entonces, esto van a ser... no, perdón, dijimos que era 4 segundos. ¿Sí? Entonces, el tiempo que se demora mi señal, digamos, mi entrada 1, ¿cierto? Con respecto a verse reflejado en la salida, van a ser estos 4 segundos. Entonces, simulémoslo para que lo vean. Voy a borrar acá. Simulamos. Simulación, listos. Listos. Entonces tenemos la entrada. Voy a activar la entrada I1, ¿sí? Y fíjense ustedes qué pasa con Q1. Entonces en este momento la activo y Q1 no se ha activado,
¿Sí lo ven? Sigue apagado. Y apenas pasan los 3 segundos, ¡pum! Se activó. Entonces tenemos un retardo a la conexión. Simplemente nos demora una señal en activarla. ¿Listo? También básico, fácil, y ya vimos los parámetros. ¿Listos? Entonces, súper fácil. Ahora vamos a trabajar con la entrada I2. ¿Listos? Entonces, vamos a trabajar el retardo a la desconexión. El retardo a la desconexión, entonces, es lo mismo que el anterior, pero funciona a la inversa, ¿de acuerdo? Entonces, miremos nuevamente el parámetro. Entonces, el parámetro, en este caso, es lo mismo. Vamos a dejar la escala al medio, que es aquí minutos y aquí segundos. Y yo la voy a mantener lo mismo durante 4 segunditos. Listo, y aquí le doy a aceptar, ¿vale? Entonces, ojo acá. Para este ejercicio voy a cambiar esta entrada, voy a cambiar la I2, y ya no voy a dejar que sea un interruptor, simplemente voy a dejar que sea un pulsador abierto. ¿Listos? Entonces le doy aquí, pulsador contacto normalmente abierto, aceptar. Bien, cuando yo hago la simulación, entonces fíjense ustedes que ya la forma del botón o de la entrada cambió. Entonces ya no es interruptor que está o encendido o apagado, voy a apagar este, sino es un botoncito, un pulsador. Entonces, ahora nuevamente voy a rayar acá. A ver, listo. Entonces, si ustedes se fijan en esta gráfica, entonces nuevamente el ejercicio que me dice, usted tiene su entrada, un pulso, ¿sí? Un pulsito que vamos a hacer con esa entrada. Pero yo necesito que esa entrada, o sea, aquí a la salida, yo vea desde que arranca ese pulso y un tiempo mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto tiempo? Entonces, ese tiempo van a ser esos, ¿dónde está por acá? Entonces, esta diferencia de tiempo van a ser esos 4 segundos que planteamos en la configuración. ¿Listos? Entonces, revisémoslo. Nuevamente por acá, borrar, y pulso. Entonces, ¿sí vieron que solo con un pulso ya la salida se encendió y se mantuvo encendida? Nuevamente lo voy a dar para que lo vean. Apenas yo suelto el mouse, la entrada se desactiva, pero fíjense ustedes que la salida sigue activa. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es mi retardo a la desconexión. ¿Listos? El siguiente que vamos a utilizar o a conocer, entonces sería el retardo a la conexión-desconexión. Entonces, nuevamente, tengo mi entrada I3, voy a colocar aquí otra salida, voy a colocar aquí mi salida Q3, listo, y conecto. ¿Qué parámetros tiene el retardo a la conexión-desconexión? Entonces, evidentemente, pues es una combinación de los dos anteriores. Entonces, simplemente tiene un tiempo de demora que se va a demorar en conectar, ¿listos? En subir pues el nivel, en enlazar, y tiene un tiempo que se va a demorar también en ese estado, digamos, de encendido o para volverse a apagar. Entonces vamos a decirle que el tiempo de conexión que se demore sea 3 segundos y que mantenga encendido el doble, pues que mantenga encendido 6 segundos. ¿Listos? Y aquí le doy a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente la simulación. Entonces, yo le voy a encender I3, ¿sí? Que es mi entrada y voy a mantenerla encendida. Fíjense ustedes que ahí todavía no se ha encendido, está contando los 3 segundos. Ahora se encendió y yo ya apagué la entrada, pero fíjense ustedes que se mantiene encendido durante los 6 segundos que planteamos. ¿Listo? Entonces, retardo a la conexión y a la desconexión en el mismo componente. Bien. Con lo que hemos aprendido hasta ahora podemos hacer un montón de cosas, ya digamos como automatizar un proceso, ¿sí? Con estas cositas que hemos aprendido hasta acá, ¿listos? Porque hay muchos procesos que se basan en controles con tiempo, ¿listos? Entonces vamos a seguir revisando algunos dispositivos que me parecen interesantes y empezamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, contador. Entonces, dentro de las funciones especiales, después de los temporizadores, vienen los contadores. Entonces tenemos un contador, el más sencillo, simplemente adelante, atrás. ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué parámetros tienen?
¿Listos? Entonces me dicen, tienes un nombre, esto pues por ahora los dejamos siempre en blanco, un valor inicial, ¿sí? Puedes arrancar el contador desde una cuenta previa ya, en este caso le vamos a dar 0, y puedes decirle, cada vez que el circuito se encienda, ¿sí? Cada vez que esa entrada se cambie de apagado a encendido, entonces cuente cuántas veces. Entonces cuénteme una vez, ¿listo? Y lo mismo de apagado, entonces cuando pase de encendido a apagado, cuénteme tantas veces, ¿listo? Por ahora solo vamos a dejar que cuente las veces que se enciende, ¿listo? Entonces aquí lo vamos a dejar, esto no lo vamos a activar por ahora, listo. Bien, y conectamos. Miremos a ver. Entonces, simulamos. Vamos a mover la entrada 1. Ahí todavía está contando. Recuerden que tiene que contar 4 segundos. Momento, yo la conecté mal. Perdónenme. Este contador es acá. Ahora sí. Listo, entonces nuevamente tenemos nuestro retardo a la conexión. Cuando se activa Q1, cuenta. ¿Sí ven? Entonces ya aquí en la cuenta me sale que vamos en 1. Si yo apago, entonces me mantiene la cuenta. Y si yo enciendo otra vez, entonces después de esos 4 segundos, nuevamente se va a encender la salida y ya llevo el conteo en 2. ¿Listo? Entonces, contador. ¿Bien? Eso es. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Profe, ese contador solamente tiene esa función, como de llevar el cálculo de cuántas veces enciende el circuito. Tal cual. Fíjate tú que es muy importante en cualquier proceso que tú utilices saber tu producción, cuántos ciclos has hecho. Entonces es muy importante saber ese tema del conteo. Lo utilizas, por ejemplo, para mantenimiento. Sí, por ejemplo, esta máquina debe, no sé, engrasarse cada 10.000 ciclos. Entonces tienes un conteo que a los 10.000 te va a enviar una alerta. ¿Sí? Entonces a los 10.000, se activa una alerta que dice tienes que hacerle mantenimiento a la máquina. O lo mismo, entonces mi producción diaria debe ser de 500. Entonces tú lo que haces es poner el contador en 500, su valor inicial, y comenzar a restarle, a quitarle, ¿de acuerdo? Entonces cuando él llega a 0, para el proceso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay un montón de aplicaciones del contador. ¿Listo? Sí, pero sí, básicamente lo que él hace es contar los ciclos, contar cuántas veces se activó una salida. Eso, Una pregunta. sí, Luis, cuéntame. ¿La colocación del contador siempre debe ir en esa parte? Fíjate, ya te muestro. Espérame un segundo. Otro truco. Déjame activar de esto. Voy a parar la simulación. Disculpe, esa función de ahí del contador, esos símbolos que tiene, que tiene adentro, dice más sobre menos. ¿Qué Ajá. función tiene? Disculpe. Listo, mira. Listo, entonces aquí viene otro truco. No sé si están viendo. Déjenme ver acá. Spotlight, listo. Cuando ustedes no sepan para qué funciona algo, ¿listos? Entonces ustedes van a tener aquí una herramienta que es este botoncito, ¿listos? Que es la flechita con el signo de pregunta. Y le vamos a dar aquí en contadores, contador atrás y adelante. Y él me va a abrir la explicación de cómo funciona ese dispositivo. Entonces, tenemos 4 entradas, fíjense ustedes. La primera que es la entrada de reset, ¿listo? Que está representada con la letra R. ¿Cómo funciona la entrada de reset? Entonces, el valor del conteo interno se ajusta al valor inicial. Entonces, simplemente tú tienes tu contador en 0, arranca, comienzas a contar, llegaste hasta 10 y quieres que se resete, entonces conectas allá una entrada, picas y se reseteó ese contador, entonces volvió a su valor 0. ¿Listos? La siguiente entrada, que se llama CNT, ¿listos? Es la que controla los cambios de estado. ¿Listo? De 0 a 1. ¿Bien? Entonces simplemente me dice, mira, cada vez que tú cambies una variable de 0 a 1, entonces
voy a contar. ¿Listos? Mira, dice, la función CNT cuenta los cambios de estado de 0 a 1. Los cambios de estado de 1 a 0 no se cuentan. ¿Listo? Entonces utilice aquí, bueno, hablan otros detalles específicos. Listo. La entrada a dirección determina el sentido del conteo. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú tienes esa entrada desconectada o apagada, el contador va a contar hacia adelante, hacia arriba. ¿Listos? Si tienes esa entrada encendida, el contador va a contar hacia abajo. ¿Listos? Pues también para que lo tengan presente. Y entonces los parámetros, simplemente dices umbral de conexión, umbral de desconexión, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Hacia arriba, hacia abajo, un valor inicial, que puede ser 0, normalmente 0, y una remanencia activada, es decir, que el estado del relé, la cantidad, siempre se guarda. ¿Listos? Y la salida Q, que simplemente me va a decir, cuando tú llegues a ese rango, a ese umbral, entonces actívame esa salida. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía, por decir algo, tengo un proceso que solo necesito hacer 10 ciclos. Entonces yo le configuro sus 10 ciclos y cuando el contador llegue a eso, me va a activar la salida avisándome que ya transcurrieron 10 ciclos. ¿Listos? Aquí encuentran, pues, miren, un montón de configuraciones y de parámetros. Entonces, siempre que necesiten como más detalle de algún dispositivo, de alguna configuración, simplemente pican acá y ya lo pueden encontrar ahí. ¿Listos? Pues ahí encuentran todos los detalles. Vale. Entonces, chicos, ¿cuál es la propuesta para el primer ejercicio de PLCs? ¿Listos? Vamos a trabajar con este lenguaje gráfico y nuestro proyecto va a ser un semáforo con mucha lógica, ¿listos? Vamos a incluir un montón de funciones para hacer un semáforo. Pero en el ejercicio que vamos a plantear ahora, entonces vamos a empezar con la parte más básica, ¿listos? Entonces voy a coger y voy a borrar todo esto. Y vamos a empezar a crear un semáforo, ¿listos? Entonces, nos toca comenzar a analizar la lógica del semáforo. Entonces, voy a rayar por acá. Listo. Entonces tenemos nuestro semáforo. En nuestro semáforo nosotros tenemos el color rojo, el color amarillo, y el color verde. Entonces, vamos a definir qué parámetros le vamos a dar a nuestro semáforo. Entonces, el semáforo va a iniciar en el color rojo. ¿Listo? Entonces iniciamos en color rojo. ¿Y cuántos segundos vamos a durar en color rojo? Entonces, para no hacer las simulaciones tan largas, vamos a decirle que este color rojo va a durar 6 segundos. ¿Listos? Después del color rojo, entonces, hay algunos semáforos que mantienen el rojo y el amarillo encendido un tiempo. Para este ejemplo, vamos a dejarlo simplemente que apenas se apague el rojo, vamos a encender el amarillo. Entonces, el amarillo va a estar encendido durante 3 segundos, pongámoslo. Y después de que se apague el amarillo, entonces vamos a encender el verde durante 5 segundos. ¿Listos? Entonces, la idea es que lo vayamos construyendo. ¿Listos? Los que tienen ahí en su computadora a la mano el software, entonces, para que lo vayamos haciendo también. ¿Listos? Entonces, vamos a colocar nuestra entrada, que sería como el encendido del semáforo, llamémoslo así. Entonces, lo vamos a hacer un pulsador. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, un pulsador normalmente abierto. ¿Listos? Entonces, después de eso, vamos a conectar un retardo, ¿cierto? Porque necesitamos que después de que se encienda, esa luz roja quede encendida durante un tiempo. Entonces, vamos a darle un retardo a la desconexión. Dijimos que ese retardo era, y lo íbamos a plantear de 6 segundos, ¿cierto? Vamos a darle aquí 6 segundos. Entonces conectamos nuestra entrada y vamos a decir que el color rojo, entonces vamos a cambiarle aquí en propiedades del bloque, vamos a decir que este es el color rojo. Listo, si vamos a incluir acá, no sé, eso, ahí quedó. ¿Listos? Entonces es mi color rojo.
mi semáforo en rojo. Bien, hasta ahí, entonces simulemos, simplemente cuando yo encienda el semáforo, se va a encender el color rojo durante los 6 segundos que planteamos. ¿Listos? Hasta ahí, todos claros. Ahora, ¿cómo hacemos para que cuando se apague el semáforo rojo, la luz roja, se encienda la luz amarilla? ¿Qué lógica podríamos usar o qué componente podríamos usar? ¿Qué instrucción? Profe, disculpe, de las tres simbolizaciones que colocó allí tenemos el pulsador, el retardo, el tercero es La salida. la salida. Listo, gracias. Bien. Entonces, vamos a trabajar ahora el color amarillo. Entonces, una vez se activó el color, voy a incluir, esto hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Y eso depende mucho de su lógica y de los dispositivos que vayan aprendiendo a usar. Por ahora, vamos a utilizar digamos, una lógica que se me ocurre en este momento, pero como les digo, no es la única forma. ¿Listos? Chicos, los que tengan el micrófono abierto, porfis, ayúdenme. Bien, entonces, esta salida de rojo, yo le voy a decir, cuando usted esté activa, chicos, porfis, el micrófono. Gracias. Bien, entonces, les decía, voy a colocar una salida, este me quedó mal, tiene que ser un retardo a la conexión. Voy a colocar un retardo a la conexión, ¿listos? Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, una vez, o sea, usted no se encienda, ¿cierto? No se encienda hasta que pasen 6 segundos. ¿Sí? Y cuando pasen los 6 segundos, enciéndase. Pero cuando se encienda, entonces tiene que encender el amarillo. Entonces, para el amarillo vamos a usar un retardo a la desconexión nuevamente. Entonces, voy a conectarle esta salida a mi retardo a la conexión. Ya vamos a ver un poquito la lógica de lo que... Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. Después de rojo es otro retardo, ¿sí? Sí, entonces más o menos les voy a poner aquí en una gráfica que estamos haciendo. Voy a rayar por acá. Entonces, esto sería una gráfica de tiempo. ¿Listos? Entonces yo lo que digo es, por acá voy a disparar mi entrada. ¿Listos? Entonces por aquí encendí. Cuando yo enciendo, entonces voy a decir que por aquí se encendió mi señal roja. Entonces mi señal rojo se encendió. Ay, perdón. Desde este punto donde yo disparé el circuito, entonces se encendió rojo. ¿Listos? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Entonces dijimos que era 6 segundos. Esto va a estar encendido durante 6 segundos. ¿Listos? Ahora, fíjense ustedes que cuando se activa rojo, ¿cierto? Que es esta señal, esa salida también me está activando mi contador, mi temporizador, que es un retardo a la conexión. Quiere decir que él va a estar apagado, ¿listo? Él está contando estos 6 segundos. Va contando. Y se va a encender, entonces este se va a encender, voy a ponerle aquí otro color. Este se va a encender cuando termine los 6 segundos que estaba contando este. Entonces se encendió este, por acá. Cuando este se enciende, entonces nuevamente va a conectar esta salida. Y cuando él me conecta esa salida, voy a poner por acá otro color, entonces me va a encender este de acá. Entonces inmediatamente este se apague y este se encendió, voy a tener por acá entonces mi color amarillo, que va a durar solo 3 segundos. ¿Sí? Entonces, lo único que estoy haciendo con con este de acá, es contar al mismo tiempo para que cuando este se apague, este se encienda. ¿Listo? Como les digo, es una forma de lógica. Entonces podrían colocar cualquier otra lógica
dependiendo de los dispositivos que vayamos aprendiendo a usar, ¿vale? Entonces borremos por acá. O sea, ingeniero, que el rojo va al mismo tiempo que ese temporizador. Sí, O listo. sea, van a funcionar al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a simularlo para que lo vean más y de pronto les quede más claro. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nos faltó algo, nos faltó el color. Vamos a poner la salida, que sería el color amarillo. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos en el amarillo. Voy a correr la simulación y lo revisen y si quedan dudas, lo explicamos o le ponemos más tiempo para que lo vean más lento. Aquí tenemos el amarillo, aquí tenemos el rojo. Voy a dejar esto en mayúscula, rojo. Listos. Entonces, fíjense en la simulación. Cuando yo enciendo mi semáforo, rojo está encendido. ¿Listos? Entonces, él me cuenta. Y a los 6 segundos, ahí pasó, tengo un problema acá. Los 6 segundos se cuentan al tiempo. Entonces, cuando él me activa esta, no sé cómo explicarles. Bueno, voy a hacer una triquiñuela acá. Voy a dejar acá. Listos. Nuevamente. Entonces lo enciendo. Fíjense ustedes, está el bombillo rojo activado durante esos 5 segundos y en este momento se activó. No le he dado aquí el parámetro. Qué pena, chicos, que es mucha cosa. Voy a dejarlo aquí 3 segundos. ¿Saben qué? Voy a dejar todo más largo para que sea más fácil de entender mientras yo les voy hablando. Entonces voy a dejar este durante 10 segundos. Eso, profe, durante 10 segundos está bien, ahí nos va explicando. Exacto. Voy a dejar este durante 9 segundos. Y voy a dejar el amarillo durante 8 segundos. Listo. Entonces, ahora sí, ya estamos. Entonces tenemos amarillo, listo. Entonces, cuando yo enciendo la simulación, fíjense que comienza a contar el primer temporizador. ¿Listo? Que está a 10 segundos. Ese es el tiempo que está encendido el color rojo. ¿Listos? Pero solo está encendido rojo. ¿Sí ven que amarillo? Bueno, nuevamente. Espérenme que ya se saltó. Bueno, nuevamente enciendo la simulación. Listo. Entonces, rojo está encendido durante esos 10 segundos. Amarillo está apagado. Y mi contador que lo mantiene encendido está trabajando. Y mi contador que me va a dar la señal del otro está trabajando también. Entonces, cuando este se apagó, entre ese segundo se encendió el que me va a tener el encendido amarillo. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes, y quiero que miremos abajo, en esta parte donde está Q1 y Q2, que están los bombillitos. Entonces, simplemente en la simulación, o lo que nosotros veríamos en la realidad sin ver el circuito, es Q1 encendido, Q1 y Q2 encendidos durante 1 segundo y Q2 nuevamente contando. ¿Listos? ¿Qué pasó y por qué cuando yo puse este directo acá se me apagó? Me explico. El retardo de la conexión, a ver, voy a rayar por acá. Entonces nosotros veníamos contando, esto está una señal encendida, veníamos contando, y cuando se acababan esos, lo que sea, 6 segundos, entonces nosotros le dábamos la señal de arranque a la otra señal. Entonces esta venía apagada, y le damos la señal de arranque. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes que, no sé si se alcanza a ver en la gráfica, tienen que estar cruzado, es decir, no puede estar de esta forma, sino tiene que estar de esta forma, para que alcance a ver un espacio de tiempo que esté activo, ¿de acuerdo? Puede ser muy pequeño, pueden ser centésimas de segundo, pero que haya ese espacio, ¿listos? En este caso lo estamos planteando como 1 segundo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, aquí como lo tenemos simulado, entonces voy a borrar acá, aquí tenemos nuevamente, este es, auxilio, acá, 10 segundos como está actualmente y con el amarillo tenemos por aquí 9 segundos y tenemos 1 segundo entre estos dos que van a estar los dos prendidos, ¿sí se fijan? Entonces miremoslo en la simulación. Entonces en la simulación, voy a correr la simulación. Listo, entonces ahí encendió, ¿sí ven? Entonces ahí están los 10 segundos, voy a rayar acá. Entonces viene ahí los 10 segundos, llegó acá, en esta parte, encendió los dos y saltó acá. ¿Listos? Entonces, básicamente esa es la lógica que estamos planteando por ahora.
Y lo que les digo, simplemente estos son ejercicios para que vayan familiarizándose con el tema. ¿Listos? Profe, una pregunta. Hasta allí, cuando los semáforos por lo menos quedan las luces, por lo menos digamos, la roja encendida siempre, quiere decir que es que esos retardos se desprograman, ¿cierto? Mandan la señal estable. Eso, digamos que hay muchas cosas que pueden pasar. Normal, por ejemplo, no sé si han escuchado la semaforización inteligente, y es que desde una central tú controlas los semáforos. Entonces puedes darle más tiempo al rojo o más tiempo al verde, dependiendo del tráfico que haya. Entonces puede ser una de las razones. La otra razón es que efectivamente, por ejemplo, no sé, ustedes todos se han dado cuenta que los semáforos están programados como hasta las 12 de la noche. Después de las 11, 12 de la noche, se pone a parpadear el amarillo, también con un temporizador, ¿de acuerdo? Entonces, sí, puede ser que haya alguna falla si los tiempos están mal, o puede ser que haya un dispositivo de control que esté alterando esos tiempos. Ingeniero, Ok, una pregunta. profe. Ok, muchas Digamos, gracias. un temporizador 10 segundos, ¿sí? El otro no puede ser los mismos 10 segundos porque pues, siempre tiene que haber un espacio para que encaje el uno con el otro. Exactamente, para que lo que te hablaba, resulta que tenemos esta señal de acá, y cuando yo voy a encender esta otra, entonces déjame cambiar de color. Entonces si la mando al tiempo, si mando este encendido al tiempo, esta ya viene bajando y se apagó. Entonces, ¡pum!, se van a apagar los dos. No va a tener como ese clic para darle el encendido al siguiente dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tiene este espacio, fíjate que si yo le doy este segundito o centésimas de segundo, este tiempo de acá, va a tener el tiempo suficiente para darle el encendido al siguiente. Y el siguiente sí es el que me va a mantener, pues, esa señal encendida, esa luz, por ejemplo, en este caso. Me va a mantener ese temporizador ahí aguantando. ¿Listos? Entonces eso sería igual. Ok. Controlan el tiempo, profe. Exacto, controlamos el tiempo. Lo mismo, por ejemplo, podrán encontrar una función que me diga simplemente, hey, cuando esta salida esté activa, entonces apáguelo. Pero cuando esté prendida, o sea, cuando cambie de nivel, apágueme el siguiente. De pronto hay una función o una instrucción que nos sirva para eso. ¿Sí me explico? Hay muchas lógicas, ¿sí? O sea, podríamos, lo que yo les decía, por ejemplo, la siguiente evolución, entonces que hagamos los 3 colores, ¿listo? Sería la siguiente tarea. La siguiente tarea sería que le diéramos la vuelta, es decir, que vuelva a encender el rojo y sea cíclico, y que se repita. Exactamente. La siguiente tarea sería, por ejemplo, que me cuente cuántos ciclos lleva. La siguiente tarea sería, por ejemplo, entonces en paralelo a ese, vamos a manejar otro semáforo que es peatonal, que el peatonal sí no solo tiene rojo y verde, pero que está enlazado al principal, obviamente, ¿no? ¿Sí? Cuando uno está en rojo, el otro está en verde y viceversa. Entonces vamos metiéndole más componentes, más componentes y dándole lógica, ¿listo? Y vamos simulando procesos. Entonces esa es la idea, chicos, esa es la idea de la clase de hoy de PLCs. Tomémonos 10 minuticos y arrancamos electrónica industrial, ¿les parece? Ingeniero, ¿y dónde le podemos enviar digamos, el ejercicio hecho? Ok, la idea por ahora es cómo seguir avanzando. ¿Qué pasa? La versión del logo que yo les compartí, la que estamos trabajando, es la versión de demostración y no podemos... No deja guardar. No deja guardar. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que a medida que vayamos trabajando, graben o cuando tengan su circuito. Exactamente, grabarlo. Sí, grabar el circuito, grabar la simulación, ojalá, y explicando. ¿Sí? Entonces, listo, entonces, profe, mira, esta es la entrada I1 que simula el encendido, la entrada I2 entonces es el botón de reset. Por ejemplo, en lo que yo les decía, entonces, por ejemplo, vamos a programarlo para que con este botón comience solo a parpadear el amarillo, ¿sí? Que quiere decir que son las 12 de la noche. O vamos a programarlo para que con este botón entonces el rojo dure más tiempo. Cosas así. Hay un montón de lógica y de posibilidades que fluyen. Entonces vamos a ir haciendo eso y la idea es que, pues como no se puede guardar, y también a veces si ustedes lo guardan y me lo mandan, pues uno ve un montón de variables y salidas y entradas, pero no es tan fácil entender la lógica.
Entonces, siempre lo mejor es que ustedes me envíen un videito explicando. Entonces, profe, mire, esta entrada es tal cosa, esta entrada es tal cosa, y esta salida es tal cosa, y esta salida es tal cosa. Y así funciona. Entonces, corre la simulación y vemos todo el proceso funcionando. Entonces, esa sería la idea. Entonces, lo que les decía, por ahora, videos de lo que mandemos, ¿listo? De lo que vayan produciendo en el simulador. Y cuando tengamos ya esto, vamos a revisar un poco del lenguaje que se llama ladero escalera, ¿listo? Que sería como la siguiente tarea. Pero por ahora trabajamos aquí en diagramas y vamos haciendo unas simulaciones. ¿Listo, Listo, ingeniero? profe. Ok, Gracias. ok. Entonces, Muchas 10 gracias. minuticos y nos vemos para electrónica industrial, ¿vale? A las 10 de la mañana, ¿vale? Ok, sí, señor. Vale, muchachos. Entonces ya nos vemos. Muchas gracias. Listo, profe. Listo. Profe, la tarea